hermoso que usted puede leer si no lo leyó alguna vez todo completo. Es el libro de Daniel, una historia maravillosa de cosas que pasan y cuando Dios está en el centro de nuestras vidas, por alguna cosa que nosotros, decisiones que tomamos, Dios nos favorece y podemos vivir distinto. Daniel capítulo 1, unos pocos versículos, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Yo tengo la versión más vieja, pero no hay problema. Lo vamos a leer y Dios nos va a revelar algo. ¿Lo tiene por ahí? ¿Por acá vamos a tener también? Sí. Ok. Bueno, vamos por acá. Se lee clarito de por ahí, ¿no? Muy bien. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de apenas jefe de sus eunucos que trajesen a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, o sea, no cualquiera, príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esto estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, tenga presente eso, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, o sea, a comer esa comida. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego de nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y le daba legumbres. Y ahí terminamos por ahí. Antes de todo esto, porque es para dar una vuelta a la historia, cada uno de los que estamos acá, que conocemos a Jesús, conocemos esa frase que podemos poner, que Dios no nos va a dejar solos. ¿Cuántos creen en eso? Que Dios no nos va a dejar. Es una promesa central de la fe cristiana. ¿Qué significa? Que Dios siempre está presente y que incluso en la soledad, adversidad o el sufrimiento,
ofreciendo apoyo, fuerza y compañía eterna, la cual se fundamenta en muchos versículos de la Biblia. Tenemos en el Salmo 27:10 que dice, aunque padre y madre te dejaren, yo nunca te dejaré. O sea que está en lo social, está en lo familiar, y también está en Mateo 28, que dice que Dios también es nuestro Dios. Recordamos que Dios va a estar siempre con nosotros, Él siempre estará con ellos, dice, para levantarnos y para protegernos. Somos una familia en Dios. Cuando conocemos a Jesús pasamos a ser una familia numerosa, pero lo más importante de todo esto es que dice que Dios va a estar con nosotros siempre, no de vez en cuando. En todo momento, en distintas circunstancias, sean los tiempos maravillosos y en los otros también. Pero cuando nosotros vamos acá a esta historia que recién leímos, que es el primer capítulo, donde nosotros vamos a darnos cuenta de algo. De nosotros depende hacer la diferencia en un mundo que es hostil aún con su fe. Porque háblele a alguien que no tiene a Cristo, cómo responden, o las acciones o las actitudes que tienen. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús y queremos caminar con Él, empezamos a ver que hay oposición, hay cosas que pasan, y es por las decisiones que nosotros tomamos o tenemos que tomar. A mí me gusta mucho esta parte de Daniel, que va a la cabeza. Acuérdense que estos chicos muchos de ellos eran príncipes, o sea, que no eran personas comunes del pueblo, sino que eran príncipes, gente muy inteligente, entendidas en un montón de áreas y de ciencia y de conocimientos. Más allá, Dios después a este mismo chico, ya después hombre, Dios lo usó como una persona de renombre dentro de la misma Babilonia, siendo que él era judío. Pero él fue llevado a cautiverio sin desearlo, fue llevado 800 kilómetros donde había nacido y llevado a Babilonia, una tierra extraña para él, cultura extraña, costumbres diferentes, y él era parte de eso. Cuando el rey Nabucodonosor dice que llama y le dice, bueno, elegime los mejores, le dio nombre y le dice, bueno, estos bonitos, estos lindos, estos altos, estos que tienen esta clase de ojos, seguramente, y apartalo, y en 3 años voy a volver a verlos. Entonces le da la comida, una comida especial, la comida que comía el rey, también se la pasa a ellos. Y el vino que tomaba el rey, también se lo pasaba a ellos también. O sea que el rey consideraba que si comían esa cosa, iban a estar muy bien, iban a tener un rostro extraordinario y un montón de cosas. Pero es ahí cuando Daniel toma una actitud de rechazar esas cosas, que no era tan fácil. Y es ahí cuando Dios comienza a hacer algo, y muchas veces nosotros nos ocurre también. Daniel dice, propuso y decidió, dice, no contaminarse. Y uno dice, ¿pero qué estaba mal la comida? No estaba mal. Era el contenido de la comida, no la comida en sí, sino lo que provocaba la comida. El comer lo que otros comían. A veces nosotros no nos damos cuenta, hace muchísimos años atrás, en la Biblia dice, si vos sabés que esto está consagrado a alguien, no lo comas. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que ir a las Escrituras y conocerlas. Dice, si esto está consagrado a alguien, a un santo, a alguien, qué sé yo, nosotros ya estamos del otro lado. Cuando yo era chico, y el otro día creo que Ana me lo pasaba, porque Ana sabe mucho más que yo en esto, mi hermana, cuando vos ibas bautizaban a un niñito, la Iglesia Católica, vos ya no estabas en la Iglesia Católica, vos ya estabas de este otro lado, ya no te hacías más la señal de la cruz como pasó la otra vez acá, pues ya no te la haces más, porque vos pertenecés, ya cambiaste, porque si estabas allá, ahora cambiaste y hay un cambio y hay una transformación y hay un montón de cosas que ya no haces, especialmente con ídolos y un montón de cosas. Pero una de las cosas que decían, que nosotros ahora lo pasamos como de largo, decía, si vas a ir no comas ni la torta. Y uno dice, pero che, escuchame, sí, pero cuando vos hilás finito, al niño lo están consagrando. ¿A quién se lo están consagrando?
¿A Dios? Hola, alguno puede hacer alguna señal. ¿A quién están consagrando? Si vos comés, porque era el asunto así, si vos comés como que no pasa nada, o no sabías, no pasa nada. Pero si vos sabías, dice, nada ofrecido a los ídolos o a alguien, deberías comer. Eso para que tengan un poquito de atención en algunas cosas. No sé si se acordarán de por ahí, estamos hablando de hace muchos años, que se hilaba muy finito con un montón de cosas. Y no fue tan mal, porque llegamos hasta acá. ¿Se entendió? Con muchas cosas que hilamos, llegamos hasta acá. Y yo te la quiero proponer, porque son decisiones. ¿Dónde nos metemos? Porque nosotros somos hijos de Dios, cualquiera de los que estamos acá somos hijos de Dios, y tendríamos que empezar a tomar decisiones que tienen que ver con nuestra fe y en qué nos afecta lo que hacemos. ¿Se interpreta? ¿Con quién me junto? ¿Con qué hago? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se hace? Porque esto es lo que le pasó a Daniel. Daniel lo sacaron de su casa, que vivía muy cómodo, y lo llevaron a una tierra donde pasó a ser una persona, como se llama, desterrada. Tenía lujos y ya no los tenía. Y le ofrecieron un montón de cosas y él rechaza algo que uno dice, ¿qué tiene que ver? Rechazó lo que tenía que comer. Uno no sabe exactamente, pero uno de los alimentos que él estaba rechazando era el cerdo. No quiere decir que no comas lechón, ojo, pará, cachito. Pero los judíos no comen cerdo. Y muchas comidas tenían que ver con eso. Entonces él no estaba de acuerdo porque en sus costumbres y en su religión, el cerdo era un animal inmundo. Entonces uno tiene que tomar decisiones, que es lo que hace con su fe. Cuando vos tomás decisiones de no hacer lo que hace el resto, vas a tener que pagar un precio que no es barato. Porque regularmente yo me río porque a mí me pasan cosas y tengo que andar dando cuenta. Y quiero decir esto. ¿Cuántas veces te predicó el diablo? Ah, ¿no te predicó nunca? Entonces, ¿quién te cree que muchas cosas te la dijo él? Para hurguetearte un poco y te duela más todavía de lo que te venía doliendo. Yo te lo voy a decir en un instante. En algún momento tenemos que tomar una decisión, algunas incómodas, que tiene que ver con nuestra creencia. Todo lo que estaba hablando Daniel tenía que ver con su creencia, con su fe. Y él defendió eso y dijo, yo no quiero contaminarme con esto, con lo que se practica acá. Por eso dice, eligió comer, antes de comer banquete, yo estaría años haciendo esto, legumbres, o sea, dándole a los porotos, a los garbanzos, a la lenteja y no sé qué más habría. Y tomar agua. Y se jugó la vida, porque si se hubiese estado mal cuando lo vinieron a ver, no solamente el eunuco le hubieran cortado la cabeza, sino ellos hubieran salido también del grupo selecto, de los que habían elegido, de la selección de chicos que habían elegido para estar en cargos altos del pueblo babilónico. Por eso lo estaban preparando, para vivir en el palacio, para estar al lado del rey, para ser consultores del rey y consejeros del rey. Pero a veces tenemos que tomar la decisión de decir no a un montón de cosas. Yo no sé si has dicho no a un montón de cosas, pero lo vas a tener que hacer. Y cuando digas que no, va a venir alguien a decirte cosas para que te duela. A mí antes de ser pastor, mi plataforma, mi púlpito, era mi mostrador en el negocio donde yo estaba. Desde ahí predicaba yo. Entonces yo era el pastorcito. Venía gente y me decían, ¿cómo anda el pastorcito? Y yo no era pastor. Pero la gente viene y te dice el pastorcito y te va a decir, ¿por qué no haces esto? Ay, ahora estás hecha de una santa. Ahora estás hecha una santa porque no haces esto. No, ya no, eso no lo practico. Ah, y ahora te agarró la religión. Ahora te hicieron, porque hablan mal, decían, ahora sos de los evangelios ahora.
ni siquiera evangélicos. ¿No te lo han dicho? Sí. Porque tomás una decisión y haces la diferencia. Yo creo que si a ninguno de los que lo han cargado es que todavía no te conocen como cristiano. Porque a mí me han dicho de mormón para abajo todo. Me lo han dicho todo. Cuando yo tenía 8 años, de los 8 para arriba, me han dicho de todos los que mismos que jugaban al fútbol conmigo. Pero yo tomé la decisión de seguir a Jesús. Y hoy yo estoy parado entre ustedes y hay muchos de los que me criticaban que ya no existen. O han fracasado en sus vidas, son un desastre. Pero cuando vos crees en Jesús, te jugás por Jesús. Entonces pasan cosas. Y le voy a explicar lo que es que te predique. Estaba hablando hoy con Nancy, porque estaba en casa, y digo, me predicó el diablo. Porque el diablo sabe lo que me molesta a mí, con lo que tiene que ver con doctrina, con costumbres y un montón, y el diablo dice, y me mete el dedo, y me refriega así, me dice, mira, así. Porque yo le decía, y después les voy a decir otra de las cosas, de por qué les cambian el nombre. El nombre no fue cambiado así por casualidad, sino que el nombre tiene una particularidad. Yo quisiera ir ahí, después le voy a contar los otros, te voy a dejar con un poquito de... Todos bien, ¿no? Tenés que estar preparado porque Dios tiene cosas para hacer en cada uno de los que estamos aquí. En el cual tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que esperen un cachito. Cuando ellos van, dicen, le cambian el nombre. O sea, que se llamaba Daniel, pasó a ser, dice, y en hebreo quería decir Él es Dios, el significado principal, o de todos los que estaban ahí, el cambio de toda la gente, tenían los distintos significados de los nombres de las personas que se le había cambiado a Daniel y sus amigos. Daniel quería decir, Belsasar quería decir príncipe. Entonces el príncipe, mientras que sus compañeros Ananías, Misael y Azarías se convirtieron en Sadrac, Mesac y Abednego. Significado de los nombres. Daniel, Belsasar, Daniel significa Dios es mi juez. Mientras que Belsasar significa príncipe de Bel, que es un dios, el dios Marduk de los babilónicos. Ananías, Sadrac le pusieron, Ananías significa gracia de Dios. Y Sadrac significa orden de Akú, dios babilónico de la luna. Misael, Mesac, Misael significa quién es como Dios. Y Mesac significa quién es como Akú en algunos contextos. Azaría, que es Abednego, dice Azarías significa Jehová ha ayudado. Y Abednego significa siervo de Nego, dios babilónicos. Totalmente cambiado el nombre. No solamente le cambiaron la tierra, le cambiaron el nombre y le cambiaron la fe. O sea, le cambiaron todo, su forma de vida, su estilo de vida. Y hasta le pusieron nombres de dioses paganos.
acciones que tienen que ver con la idolatría, cosa que el pueblo de Israel estaba totalmente en contra, como nosotros tenemos que estar en contra de levantar dioses que no son el Dios de nuestra salvación. Amén. Pero como le dije, cuando viene Dios quiere que pierdas, cuando viene el diablo muchas veces quiere que pierdas hasta tu identidad como cristiano. Porque yo soy, usted y yo somos hijos de Dios y somos los que estamos donde estamos en cualquier hora del día. Pero viene el diablo y te dice hacer cosas o querer parecerte a los que no tienen a Dios. Dice que quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Yo no me tengo que congraciar con mis familiares, yo me acuerdo de mi casamiento, ¿no? Con mis familiares, si no quieren hacer lo que yo quería, o sea, la ley la ponía yo. Seguramente que cualquiera de los que estamos acá tiene algún conocido o pariente, un tío, que le llaman asistencia perfecta. Vino el lunes, vino el martes, vino el miércoles, si lo entiende, ¿no? Vino el jueves, vino toda la semana, ¿no? Entonces vos lo conocés. Entonces vos sos el que tenés que decidir si esa fiesta va a estar buena o se va a hacer un desastre. Porque vos lo conocés. ¿Y qué tendrías que hacer vos? No, el otro día estuvimos en Lourdes, no está, puedo hablar tranquilo. Cumplió años, ¿cuánto hace? Nosotros no dijimos nada, pero había una ley, dice, en casa no se toma alcohol. Pero porque venían un par que los conoce ya. Todos calladitos tomando spray. Y entonces después está lo otro, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios y somos la luz del mundo. Somos la luz de la realidad, somos la luz de la sociedad. Yo no estoy en contra, porque la Biblia a veces dice, pero la Biblia ¿qué dice del alcohol? Dice, no, que no te embriagues. ¿Usted sabrá con qué? ¿Con cuánto? Ya empieza a hablar pavada, ¿o no? O se duerme. Pero ahí es cuando le digo que cuando te predica el diablo. Porque para mí es una cosa seria. En casa hemos decidido no al alcohol porque tenemos gente dentro de la familia que tienen problemas de alcohol o tuvieron problemas de alcohol o se murieron con problemas de alcohol. Entonces en mi casa nosotros hemos decidido alcohol cero. O sea, no podemos manejar tranquilamente en casa. Alcohol cero. Pero veo que tuvimos una campaña y tuvimos asuntos con roces con los bomberos porque también ellos estaban el día domingo. Y yo digo, ay. Me pongo a hablar con uno ahí y me dice que tenían que hacer muchas cosas. Pero ¿sabe de lo único que me dijo que no iban a hacer? No me dijo cuál iba a ser la entrada, si la iba a ver. Estoy hablando comida para 600. No me dijo si iban a ver una picadita antes, si iba a haber un matambrito como entrada con rusa. Asado sí sabía porque había un acoplado lleno de leña, entonces digo, bueno, así asado va a haber. ¿Sabe lo único que me dijo? Dice, nosotros, me lo dijo a mí, no sé por qué lo dijo, por eso te digo, el diablo te predica. Me dice, nosotros no vamos a consumir alcohol en nuestra fiesta, porque nosotros somos personas, como todos vemos a un bombero como alguien responsable y una persona de... Ahora, ¿por qué me dijo solamente eso y no me dijo lo que iba a comer? Se puso a pensar, pues recién se lo estoy dando yo a usted. ¿Por qué pudo enfocar solamente en decirme eso y no me dijo que iba a comer asado? Digo, ¿por qué me lo tiene que decir a mí? Y la herida que muchas veces tengo en eso es de que muchas veces nosotros no somos el ejemplo que quieren dar ellos, que no tienen a Dios. ¿Por qué gente que no tiene a Cristo como bandera en sus vidas deciden
que entre 600 personas que iban a venir, 120 personas iban a venir de otra ciudad. Decidieron no tomar alcohol. Porque la decisión es la que manda. Estuve en un casamiento, porque siempre te digo, siempre me pasa a mí. En el casamiento yo tengo un lugar, o me ponen al lado del bafle, que lo contaba hoy y nos reíamos, o me ponen al lado del bafle porque dice, ¿qué hago con el pastor? O me mandan arriba de la chancha, ¿viste? Del gas, cuando ya salí de ahí, que está en el fondo, que está la puerta y la chancha, ¿viste? La chancha del gas, que está ahí, me queda... Porque no saben qué hacer con el pastor. Porque lo invitan medio así como diciendo, y no queda otro, hermano. Saquemos a la tía, metamos al pastor. Y siempre me toca con gente que no conozco. Siempre me toca gente que no conozco. Y entonces la gente que está alrededor, lo único que saben es que dice, este es el que casó a los novios. Y lo primero que hacen es, ¿te sirvo? No, no tomo alcohol. Y capaz que si le ofrece al de al lado y le dice, no toma alcohol, dice, bueno, dice, ¿qué toma? ¿Gaseosa? No, a mí me pregunta, ¿y por qué? Usted no toma porque usted es así. Digo, no tomo porque no tomo. Dentro de mi cabeza el alcohol no existe. Solamente en diciembre, para brindar, y hasta ahí. Pero tengo que tomar yo la decisión de no querer contaminarme como se contamina el resto. ¿Se entiende? Porque yo digo, si los bomberos lo pueden hacer, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Se puso a pensar? Si los bomberos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Porque yo tengo a Cristo en el corazón. Yo tengo que llevar a Cristo más arriba de lo que yo puedo llevarlo. Y no por eso, por un montón de cosas que hacen el todo en mi vida. Porque tal vez hay otras cosas que tal vez también la cobachamos y no somos diferentes al resto. Y Daniel se jugó la vida tomando una decisión que le hubiera podido costar la cabeza. No era que no iba a pasar nada. Decidió en su corazón no contaminarse con lo que el rey ofrecía. Porque el mundo te va a ofrecer cosas. Pero depende de vos y de mí que la aceptemos. Todo el día está ofreciendo cosas. Y por no querer recibir la crítica o la burla, te acomodás al statu quo de la sociedad. Y yo no estoy diciendo que eso está mal. Estoy hablando de hacer la diferencia donde tenés que hacer la diferencia. Con eso y con un montón de cosas más que la Biblia dice que tenemos que hacer. Porque yo te voy a decir que cuando vos o yo me juegue por Jesús, Él ya se jugó por mí antes. En eso y en un montón de cosas. Yo sé lo que es ir a buscar a un padre al bar que estaba a la vuelta de mi casa. Y lo tenía que ir a buscar yo. Y me molestaba cuando mi vieja me decía, anda a buscar a papá. Y papá no venía. Entonces eso es malo, no es bueno. Porque yo sabía lo que era. No golpeaba, no peleaba, no hacía un montón de cosas. Pero a mí me molesta tener un tipo alcoholizado. Que cuando lo iba a buscar al bar, me abrían, dale una gaseosa al nene para seguir chupando. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Y la vergüenza la tenía yo, porque muchas veces lo trajeron a mi papá a mi casa. Y yo no tenía nada que ver, pero la gente lo veía. Y puede haber otras cosas que son peores, que porque lo hagas a oculta y nadie lo sepa, eso también es negar a Jesús. No algunas cosas. Hay cosas que se hacen a oscuras, a espalda del pastor, dice, como si el pastor te viera salvar. El asunto es Dios. Porque cuando vos tomás la decisión de no contaminarte, de ser diferente, Dios es el que va a respaldar lo que sea. Porque, ¿sabes una cosa? A Daniel, por jugarse de esa forma, lo libró del horno encandecido. Lo libró del foso de los leones. Dios salió a su defensa.
Pero él había tomado decisiones antes que las cosas sucediesen. Él tomó decisiones antes. Yo me acuerdo que yo hablaba de mi casamiento y vino el tío, el Rafa. Y al no sé cuánto mi mamá me dice, el que estaba molesto en tu casamiento era Rafael. Digo, ¿qué le pasó a Rafael? No es un tío político. ¿Y si no pusiste vino en la mesa? Pero si con todo el vino que se ha tomado desde que nació hasta ahora, podría estar años sin tomar vino. Ojalá me critiquen por eso y no por otras cosas que son peores. ¿Se entiende o no se entiende? Ojalá me critiquen por otra cosa o me critiquen por eso, porque eso a mí no me va a afectar en lo más mínimo, es la postura que tengo. Entonces tenemos que tener posturas que después, cuando yo clame a Dios, yo salga a mi defensa. Salga a mi defensa. Que Dios ponga ángeles a mi alrededor para librarme. Porque tengo decisiones tomadas de lo que yo quiero para mí y para mi casa. Y yo no sé si están de acuerdo mis hijos en no el alcohol, pero en mi casa no. Pero ya es una decisión tomada. Como eso, el cigarrillo y un montón de cosas más que detesto. Por la misma cosa que viví antes. Y esto no es una cosa con alguien, es que tenés que tomar decisiones que el día que te tiren al foso de los leones, Dios envíe un ángel para cerrarse la boca a los leones. Y salgas de ahí airoso. Cuando tengas prueba, Dios te saque de la prueba. Que cuando te metan injustamente en un problema y vos no tenés nada que ver como Daniel, que lo tiraron al horno incandescente, Dios ponga al hombre de Dios en el medio y salgan sin tener ni siquiera un olorcito a quemado en sus ropas. Y que aún los incrédulos, los que no tienen a Dios, digan, che, escuchame, ¿no echamos 3 adentro? Porque hay otro más que camina entre ellos y parece que es como si fuese de los dioses. Y que digan, ¡hey! Salgan. Y vos salgas caminando del medio del problema sin haber sido afectado. Tu fe, tu condición. Que por más que te hayan cambiado el nombre como se lo cambiaron, siguió siendo Daniel. Siguió siendo Daniel. Él y sus otros compañeros. Que cuando te jugues por Dios, no sea un asunto de panqueque, hoy una cosa y mañana otra, sino que verdaderamente te mantengas aunque vengan degollando. ¿Se entiende o no se entiende? Y esto no es que si lo tenés que hacer o no, es decisiones que uno toma en la vida. Yo sé cuáles son mis debilidades y vos tendrías que saber cuáles son tus debilidades. Sobre eso tenés que trabajar. Porque no pretendas, muchas veces yo creo, y no sé si lo voy a lograr, ser el mejor ejemplo para mi familia. El ejemplo a seguir. Yo no sé si mis hijos, tengo 3, y ahora tengo un yerno y futuramente voy a tener nuera. Yo no sé si voy a ser el ejemplo a seguir, si ellos verdaderamente están convencidos del líder que tienen en la casa, o si mi esposa dice, wow, este tipo otra vez con este. O dice, no, lo que dijo, así lo vive, así lo hace, y ese es su estilo de vida. Que si siguen el legado que el padre le has dejado, es para que le vaya mejor y no peor. Yo a mis hijos no les estoy dejando mañas. Les estoy dejando consejos bíblicos para que lo vivan y caminen por él. No mañas. Las mañas lo estamos ministrando en casa. Para liberarlo de las mañas. De las costumbres que no tiene que tener una persona como cristiano. No es fácil que te saquen de tu casa y encima quieran arrancarte todo lo que aprendiste, todo lo que sabías. Que tendrías que aprender otro idioma, que tenías que aprender otra cultura, que te metan a otros dioses, otros santos y otras cosas.
Nosotros lo vemos en la Biblia y lo encontramos y decimos, Daniel, qué espectáculo, no sabemos exactamente la edad que tenían, pero sí fueron radicales en el decir, yo esto no lo quiero hacer. Delante de esa estatua no me voy a arrodillar. Delante de esas cosas yo no voy a ser parte. Aunque todos vayan para el mismo lado, como decía aquella cerveza, todos siguen al rebaño. Y decían, no sigas al rebaño. Quiere decir que todos van para allá. Vos tenés que ir para el otro lado. Hola, iglesia. Vos tenés que ir para el otro lado y te vas a llevar a todo el mundo puesto, porque todos van para allá. Pero vos vas a tener que ir con tus convicciones, con tu fe, con lo que crees. Que cada vez que levantes los ojos al cielo haya una respuesta inmediata para tu vida y no que tengas que andar poniéndote a cuenta con Dios a ver si hay algo que te priva de la voluntad de Dios o que tu oración no llegue. Eso no me pasa a mí y todos los días, ¿sabes por qué no me pasa? Porque todos los días voy a la cruz y le pido perdón a Dios y le entrego mi vida cada mañana y aún le pido por lo que no sé, como Job. Yo no sé qué vida cristiana vivís vos, pero si no vivís una vida consagrada, vas a vivir una religión y la religión no te va a llevar a Dios. El venir a la iglesia no te va a solucionar las cosas te solucionan cuando te llevas a Jesús de este lugar y lo llevas y lo paseás por toda la ciudad, siendo un testigo viviente de que Cristo es tu Señor. Que Cristo es tu Señor y que donde te plantás, no importa qué te digan, vos vas a tener autoridad de Dios para derribar todo argumento que venga de parte del diablo en contra de tu vida, en contra de tu fe. No que seas igualito a ellos. La Biblia dice, no te conviertas a ellos, que se conviertan ellos a ti. Vos tenés que tener cosas que ellos anhelen. Si no, esta iglesia estaría vacía. Si todos hiciéramos lo que hace el mundo, esto sería inútil venir acá a escuchar una palabra de Dios. Sería inútil. Me encanta hacer catarsis en la iglesia, porque a veces lo hago en casa y a veces lo hago en mi cabeza. Tengo que hablar con los futuros que cumplan 15 años y los que se vayan a casar en la próxima. Tengo que tener charlas con ellos. A ver qué fiesta van a hacer. Si fiesta para consagrar, para hacer lo mismo que hacen todos. Acá había un casamiento hoy en la iglesia católica, acá a la vuelta. Si el casamiento de que vas a hacer vos o tu hijo, lo que sea, es parecido a lo que van a hacer eso, no hay diferencia. Agarrala o dejala. Si es igual que lo que van a hacer ellos, dejala, hacela. Si el cumpleaños de 15 va a ser igual que lo que hacen normalmente todos los fines de semana, ¿de qué tiene sentido? Te lo digo como pastor porque me duele, me molesta que no seamos diferentes, porque nosotros somos diferentes. Cristo nos hizo diferentes cuando nos encontramos con Él. No raros, diferentes. Ya no caminamos iguales que el mundo, porque no pertenecemos al mundo, dice la Escritura. Ya no pertenecemos a otro reino. Y el otro reino tiene reglas, tiene formas. Y capaz que te vas a enojar conmigo, enojate, no te hagas ningún problema. No vas a ser ni el primero ni el último. Que yo te estoy predicando lo que verdaderamente funciona. Que cuando tomás una decisión y seas radical, Dios te va a exaltar por encima de todos. ¿Hola? Por encima de todos. Y el espíritu que se mueva en ese lugar será glorioso. Porque el espíritu con que hacemos la cosa funciona. Si el espíritu que está ahí tiene que ver con Dios, se nota. Y si Dios no está en el tema, también se nota. ¿Todos bien? Les decían los de los bomberos, en algún momento lo tengo que decir, porque me dolió a mí solo. Pues yo digo, che, escúchame, 600 tipos, ¿cómo se van a bancar a gaseosa y agua nomás? Es que tienen convicción y saben quién son.
Hola. ¿Saben quién son? Son representantes del pueblo. Son los tipos que tienen que estar siempre sobrios porque no pueden estar diciéndole, bueno, che, me llaman para apagar un fuego y voy mañana porque tengo 4 cervezas encima. ¿Me está escuchando? Tienen que estar sobrios todos los días. Porque cuando te llaman, tenés que salir corriendo. Y a los piques. Yo tengo muchos amigos que son bomberos y algunos he tenido que cuando tenía 12 o 13 que eran, ¿cómo se llama? Cadetes. Tenés que estar sobrio. Y la Biblia que dice, estar sobrios y velad. Porque no sabemos cuándo Cristo va a venir a buscar a su iglesia. ¿Qué quiere decir sobrio? Despierto, relajado, ¿no? No perdido. Y estoy hablando de eso como de un montón de cosas que no conocemos porque son las que están como si fuesen en una nuez, adentro. Adentro de un huequito, metido así adentro. Entonces yo tengo que saber a qué tengo que renunciar, qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que no me conviene. Si hay algo que sabes que no te conviene, ¿te lo tienen que decir? ¿O vos lo sabés? Yo lo sé. Entonces voy por acá, no voy por acá. No abro la boca, la abro cuando la tengo que abrir. ¿Viste cuando dice sean tardo en hablar? Úselo. Yo sé cuándo tengo que hablar y cuándo no. Y a veces tengo mucha razón para decirlo, pero busco el tiempo de Dios para decirlo. Y cuando hablo en el tiempo de Dios, hablo con sabiduría. Habla la concordia, habla la unidad, habla un montón de cosas. Porque si lo hablara enojado, como a veces hablamos, se pudre todo, ¿no? Daniel, maravilloso, dice, en algún momento tenemos que tomar esa decisión y algunas veces son incómodas. Dice, sus nombres le recordaban en quién creían. Sus decisiones por Dios provocó ser librado del horno de fuego y de ser librado de los leones. Sus nombres, cada vez que lo nombraba, cada uno nombraban y les recordaba quién eran. Por lo que significaban sus nombres en el principio. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro Señor, Él es nuestro ayudador. O sea, Jehová estaba por encima de todos los nombres. Cada vez que lo nombraba, uno se nombraba al otro, recordaban quién eran. No, por más que estaban a 800 kilómetros de su casa, no habían perdido su identidad. Sabían exactamente quiénes eran. Desde el minuto 0 del nacimiento, sabía quiénes eran. ¿Usted sabe quién es usted en Dios? ¿Sabe quién es? ¿O todavía no pudo reconocer quién es? Yo sé que hay muchos que reconocen qué son en Dios. Porque saber quién es en Dios es porque tenés una identidad clara de hijo. Hay una paternidad que es nuestro Dios. Entonces uno la tiene clara. Yo sé quién es Dios y sé quién soy yo para Él. Entonces nunca estoy solo, siempre estoy acompañado. Él es mi salida, Él es mi entrada, Él es mi proveedor, Él es mi ayuda, Él es mi sanador. ¿Es para usted lo mismo? ¿Es para usted lo mismo? Esa es la identidad del Hijo de Dios. Él es mi pronto ayuda en los tiempos difíciles, Él es mi roca, Él es mi fuerza, Él es mi salvador. Pero tengo que saber muy claro, para no confundirme con algo que me ofrezcan que no es de Dios. Y el diablo está siempre ofreciendo cosas, todos los días. Todos los días está ofreciendo cosas. Y muchos comen de eso. ¿Hola? Muchos comen de eso que el diablo ofrece. Ojalá pudiéramos decir al Señor, Señor, no me voy a contaminar. Hola, gracias por los amén. No me voy a contaminar, sino que voy a comer lo que vos querés que coma. No estoy hablando de comida física, sino que pueda comer esa palabra santa y poderosa y profética que hace que mi vida no mengüe en mi fe, no se debilite, sino que mi fe crezca todos los días. ¿Amén? ¿Amén? Diga, repita algo conmigo, ¿puede ser? Entonces después lo van a sacar. Pastor, repita conmigo.
Pastor, no estoy enojado con vos. Amén. Gracias, hermano.